Bien amigos, 8 de la mañana ya con 7 minutos. Buenos días a todos los oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. En simultáneo por Radio Andahuaylas 106.5 FM y a través de redes sociales, Facebook y YouTube, Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos ya lunes 26 de febrero del año 2024 y hoy recordemos que es un partido importante que se viene en horas de la tarde. Estamos a pocas horas del partido entre los Chancas C y C de Andahuaylas frente al equipo de Cienciano del Cusco, que ya llegó el día de ayer y están ya concentrados esperando la hora del partido. Todas las personas que ya adquirieron sus entradas también están esperando ya que se dé la hora. Muchos irán desde temprano. Hace algunos instantes hemos estado cerca al estadio. Bien, vamos también con el saludo de André Vargas para nuestros primeros comentarios. Buenos días, André. Buenos días, Milciades. Buenos días a los casi 100 conectados ya hoy día de partido, mucha expectativa, yo creo que el estadio va a estar reventando hoy día, tomen sus precauciones, vayan temprano y a vivir la fiesta del fútbol. Recordarles también que hoy día, al final del programa, vamos a hacer el sorteo que estuvimos anunciando ya desde el jueves, viernes. Vamos a sortear una entrada doble para la zona de Occidente. Para el partido de hoy, la publicación estaba en nuestras redes sociales, todas las personas que participaron siguiendo las instrucciones, tienen que estar atentas al sorteo. Al final del programa, más o menos 8:40, vamos a realizar el sorteo gracias a nuestro nuevo auspiciador, el doctor Omar Zulca, cirujano urólogo. Así estar atentos al sorteo gracias al doctor Omar Zulca, urólogo especialista que estará trabajando acá en Andahuaylas. Bien, antes de ir con nuestros principales datos que daremos el día de hoy, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Gracias a nuestros amigos de Mecánica de Motos Romero, venta de motos TBS Kings y lineales, son Link y Womber, servicio técnico y repuestos originales en Bayac, TBS y otras marcas. Mecánica de Motos Romero, en la avenida Los Álamos 143, celular 9839468887. También gracias a Tortas Rodas, ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos, dulces y salados, cafetería, jugaría y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-41-5241 de Tortas Rodas. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas al costado del Recreo Vista Alegre. Los riquísimos Pollos a la Brasa Don José. Pedidos al 955-767-606 o al 959-362298. También gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, Avenida Malinas Cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Este mes de febrero, todos los sábados y domingos, el riquísimo puchero completo. Otros días, previo pedido. Llamando al 983-740419, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Corporación de Exifar. Corporación de Exifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos, realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación de Exifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos al teléfono WhatsApp 934-467-479. Corporación de Exifar. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Reservaciones al 983-668864, Avenida Perú 665, la Mansión Casa Hotel. A Farmacia Cristo Rey y a la gente Interbank que funcionan en Farmacia Cristo Rey, en la Avenida Andahuaylas 270, teléfono 983-668909. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papo, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-3428-68, Ferretería Gutiérrez. Bien, amigos, vamos a la información. Antes quiero agradecer a nuestro nuevo auspiciador también que se ha sumado al programa de las mañanas, a Luminarias Eléctricas Briana, de mi buen amigo Rubén Vargas, venta de productos de electricidad, tomacorrientes, interruptores, cables, Indeco, precios al por mayor y menor. Somos importadores y estamos ubicados en la Avenida Perú 680 frente a la Mansión Casa Hotel o a pocos metros del Colegio Belén. Un saludo para Rubén Vargas también. Así es nuestro nuevo auspiciador y todos a visitar a la tienda de Rubén Vargas acá frente a la Mansión Luminarias Eléctricas Briana. Luminarias Eléctricas Briana. Bien, en lo que es el tema internacional, atención, mañana martes partidazos de lo que es Copa Libertadores, donde Sporting Cristal buscará el milagro, buscará de hacer hazaña en su partido que será 7:30 frente al equipo de Always Ready.
Recordemos que la semana pasada perdió por un abultado marcador de 6-1. Va a intentar remontar ese marcador que va a ser muy difícil. Tiene que hacer 5 goles de diferencia para ir a los penales y 6 goles de diferencia para alcanzar la clasificación directa a la tercera y última ronda de la Copa Libertadores. También daremos a conocer los otros compromisos del día de mañana. En lo que es fútbol internacional, ayer se jugó el clásico argentino en la Copa de la Liga Profesional, donde River y Boca empataron 1-1. Y atención a lo que es el fútbol profesional Liga 1. Hablando del fútbol argentino, el equipo de Brian Reina Belgrano empató 2-2 contra Talleres, su clásico rival, y Brian Reina anotó. Anotó en los primeros instantes del partido un récord en el tiempo, creo que fue ante el minuto, golazo de Brian Reina. En lo que es el fútbol profesional, atención, hoy se cierra el libro de pases. Hoy, en horas de la noche, máximo a las 12 de la noche, se estará cerrando el libro de pases y mañana tendremos información fresca si el equipo de los Chancas ha logrado inscribir más jugadores. Como siempre pasa, en el día en que se cierra el libro de pases, normalmente hay mucho movimiento. Muchas novedades va a haber. En las próximas horas conoceremos detalles de algunos jugadores que están esperando una oportunidad para seguir en Liga 1. Si no logran alcanzar en Liga 1, estarán en Liga 2. Varios jugadores incluso mundialistas, como Ramos, quien ha declarado indicando que no entiende por qué no lo llaman, pero así es el tema del futbolista. Tiene un ciclo y cuando ya va terminando su ciclo futbolístico, ya sus oportunidades se van reduciendo. Así que hoy habrá el cierre de libre de pase también. Hoy daremos a conocer una lista que se ha dado a conocer de los más veteranos. Entre ellos está Daniel Ferreira. 4 o 5 jugadores los más veteranos que están jugando Liga 1. Y en lo que es Liga 1 precisamente estaremos con los detalles de la fecha número 5. Se jugaron todos los partidos a excepción del partido de hoy. Ya se jugaron los 8 partidos entre el día viernes, sábado y domingo. Tenemos los detalles de estos compromisos y hoy se estará cerrando la fecha número 5 y se viene la fecha número 6 a partir de este jueves. Va a ser rápido. Hoy ya estamos lunes. El jueves comenzará la sexta fecha, que se jugará jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Fecha número 6, inmediatamente después de que se culmine la fecha número 5. Estaremos también con la tabla de posiciones hasta los partidos que se jugaron ayer, donde hay 3 punteros. 3 punteros en la Liga 1 está Cristal, Huancayo y Universitario. En ese orden por la diferencia de goles. Mientras que Alianza, gracias a su triunfo de ayer, está cuarto, luego está UTC, Cinciano, Comerciante, Cusco Boys. El equipo de los Chancas, faltándole un partido que se jugará hoy, está en el puesto número 11, con 6 puntos. Si hoy logra ganar, como es el deseo de la afición apurimeña y andahualina, sería sumamente importante porque sumaría 9 puntos y se estaría ubicando en el 5º lugar, si es que logra ganar. Así que todos estamos haciendo fuerza y esperemos que los muchachos de los Chancas, los jugadores, estén concentrados y hagan un partido importante y la hinchada que va a asistir al estadio, alentar permanentemente. Ya tenemos conocimiento que han llegado muchísimos hinchas de Cusco. Ya desde ayer algunos han estado ya publicando fotografías con su bandera, con sus colores en la Plaza de Armas. Algunos incluso hoy en horas de la mañana han estado ya tomando sus alimentos en el mercado, en otros lugares. Y ya hemos visto también cerca del estadio, hemos ido hace como 15 minutos, hay hinchas de Cinciano que están con su camiseta. Y en las inmediaciones del estadio, los Chancas, ya están también los amigos que están vendiendo sus camisetas, gorros, polos, banderas. También los amigos que están vendiendo la comida, que ya se van instalando porque en la tarde va a haber muchísimo movimiento. Y esto también es importante que la Liga 1, el fútbol profesional que llegó a Andahuaylas, da trabajo a todos. Creo que todos de alguna forma nos beneficiamos, todo genera movimiento. En cuanto a las entradas, atención, hoy se están vendiendo las entradas físicas para las personas que tienen dificultades para sacar sus entradas virtuales. Acá muy cerca de la mansión, en la cooperativa Tahuantinsuyo de nuestro amigo Silvera, Claudio Silvera, ya están haciendo cola, pero están atendiendo desde las 7. Está avanzando rápido. Apúrense las personas que todavía no tienen sus entradas porque se va a agotar. Sobre todo la tribuna norte, que es la más económica, y la tribuna de occidente, que es la más cara, pero es la más pequeña. La de oriente es la que debe tener mayor capacidad en este momento y en las próximas horas podría ya agotarse porque ellos saben cuánto es la capacidad de cada tribuna con los partidos de las fechas anteriores. Vamos a comentarios para ya ir con los detalles de la información. Adelante, Andrés. Sí, antes de pasar a los comentarios, quiero contarles brevemente que este fin de semana hubo la primera competición de downhill por el ranking nacional en Lima, específicamente en el Morro Solar, en competencia en la que han participado varios andahuaylinos.
muchos de ellos que han viajado desde Andahuaylas a Lima para esta competencia y otros andahuaylinos residentes en Lima, ¿no? Recordemos que el downhill es un deporte en crecimiento en Andahuaylas, en Apurímac, y Andahuaylas tiene buenos representantes, muy buenas promesas. De hecho, 2 andahuaylinos quedaron en el podio en sus respectivas categorías, ¿no? El más pequeño de ellos, Shahar Quintana, ocupó el segundo lugar en la categoría de infantiles. Él solo tiene 13 años, es un chico con mucha proyección. Esperemos a través de nuestros amigos de Sumac Bikes eventualmente tenerlo acá en el estudio para poder entrevistarlo y que nos cuente su experiencia, ¿no? Porque es un chico con mucho potencial. Se vienen varios campeonatos este año. Hay que organizar, creo que hay que apoyar ese nuevo deporte. Campeonatos importantes en Cusco, acá cerca de la región, y de hecho vamos a ir contándoles más novedades. A la larga nos gustaría también organizar un campeonato relacionado al ciclismo con frecuencia deportiva. Entonces, Shahar Quintana, con la auspicio de Sumac Bikes. Correcto, Shahar Quintana ocupó el segundo lugar en la categoría de infantiles, y también Jenner Montes en la categoría Elite Sport ocupó el segundo lugar, ¿no? Entonces, muy importante destacar esta participación de los jóvenes andahuelinos en esta competición de downhill en el Morro Solar. Vamos a los comentarios para ya ir al detalle de la información. Hay muchísimo comentario. Sí, Ever Castro pregunta: buen día, doctor Mercedes de André. ¿Cuántos buses ya habrán llegado de Cusco? Teníamos información que eran 6, pero muchos están viniendo particularmente. Llegaron con días de anticipación acá a la mansión. Hay varios huéspedes que ya están esperando el partido. Muchos que vienen de Abancay, muchos que vienen de Curahuasi, y muchos residentes cusqueños que trabajan en Andahuaylas también estarán presentes, están organizando, estarán en la tribuna norte. Vidal Guamán nos dice: hola, profesor Melciades, buen día. El sorteo para las entradas debe ser llamando a la radio para los que escuchan por Radio del Campo, dice. Es verdad, es una muy buena acotación. Ya para este sorteo no podemos cambiar las reglas de juego, claro, pero para futuros sorteos lo vamos a tener en consideración. Para el partido con Boy vamos a tener al parecer más entradas para sortear. Jairo Quispe dice: Andrés, sinceramente es un abuso que Cienciano exija su vuelo charter. Bueno, es que tenemos que ser conscientes de que al momento que se tuvo que tomar esa decisión, la carretera de Cusco-Andahuaylas estaba bloqueada. Sí. Entonces, obviamente los jugadores no pueden hacer un transbordo, no se pueden exponer. Claro. ¿No? Y naturalmente tuvieron que exigir el vuelo charter porque en principio creo que Cienciano había aceptado venir en bus. Ya estaba ya definido. Sí, el problema fue el bloqueo de la vía por Limatambo, que el puente me parece que se cayó. Río Blanco. Pero bueno, es lo que pasa. Esperemos que en los próximos partidos, ¿no? Contra Cusco FC y contra Garcilaso, esos equipos sí accedan a venir en bus y que no tengamos problemas con la carretera. Ya creo que para esa época ya va a pasar las lluvias y ya va a ser un acceso más rápido. Acá, Janet Campos nos dice: Shahar Quintana. Shahar Quintana es el chico de 13 años que ocupó el segundo lugar en la categoría infantiles en esta competición de downhill. Nos dice Janet Campos: Shahar Quintana es natural del centro poblado de Nueva Esperanza, Chicmo. Sí, felicitaciones. Están trabajando muy bien a Shahar Quintana y todo Nueva Esperanza y Chicmo. Así es. Evaní Pérez dice, bueno, nos manda saludos. Hay hinchas también de Cienciano en los chats que están calentando ya la fiesta hoy día. El chat también se pone picante por este lindo folclore de fútbol. Caliente. Y va a ser un escenario bien lindo. Yo creo que va a haber bastante hinchada de Cienciano. Esperemos que la hinchada de Chancas también organizada esté. Y que se pueda vivir una fiesta del fútbol sin violencia, recordemos, sin violencia, evitar absolutamente cualquier acto agresión, de racismo, de violencia. Hay que tomar como referencia lo que ya le pasó a Tarma, le han cerrado el estadio. Un partido. Por los actos de racismo que sucedieron. Tengamos mucho cuidado, esto es televisado, hay que tener mucho cuidado y mucho respeto por el rival y que la fiesta y la batalla se vean en la cancha, ¿no? Así que a todos los hinchas andahuelinos que todavía no tienen su camiseta de los Chancas, adquirir en Farmacia Cristo Rey. Todavía nos quedan pocas unidades para que puedan ir con su camiseta, porque los hinchas de Cienciano vendrán todos con su camiseta roja. Así que nosotros también tenemos que demostrar nuestra localía, como se hizo en Lima, en el partido frente a Sporting Cristal, donde todo el sector en oriente, pegado a sur, estaban con las camisetas de los Chancas, y eso en las fotografías, en los videos se veía muy bonito. Y en los Chancas también tenemos que demostrar, siendo locales, que también tenemos nuestras camisetas originales. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, ya estamos atendiendo desde las 7 de la mañana para las personas que no tienen sus camisetas originales. Comprando las camisetas originales estamos apoyando también al equipo. El equipo tiene un convenio con Unido Athletic que le toca un porcentaje importante para digamos, los gastos que tiene el equipo en el fútbol de la Liga 1. Así que adquirir en todas las tallas. Tenemos Small, M, L, XL, XL. Las camisetas alternas lamentablemente no llegaron, estarían llegando para la próxima semana porque la empresa no ha confeccionado. Vamos ahora sí al tema internacional para ir avanzando.
ya que el tiempo también nos va a ganar. Son ya exactamente las 8 de la mañana con 22 minutos. En lo que es Copa Libertadores, mañana martes se jugarán varios partidos de vuelta para definir quiénes son los que clasifican a la tercera y última ronda. Mañana a las 5 de la tarde jugará Palestino frente a Portuguesa. El equipo palestino ganó 2-1, jugando de local favorito. Palestino es equipo de Chile. Otro partido a las 7:30 mañana, Bragantino jugará frente al Águilas Doradas. Estos equipos empataron 0-0 y mañana uno de los dos clasificará a la tercera ronda. Y el partido que nos interesa, a las 7:30 mañana en el Estadio Nacional, Sporting Cristal jugará frente al Always Ready después de haber jugado el partido el martes pasado allá en la ciudad del Alto, en Bolivia, donde Cristal perdió abultadamente por 6-1 y esa diferencia le va a costar, va a ser sumamente difícil. El equipo de Always seguramente va a venir a cerrarse, a que pase el tiempo sin confiarse. Ellos saben que esa diferencia es importante, pero no decide. Muchos equipos a veces se confían por ese amplio marcador y se descuidan, y el otro equipo, en este caso Cristal, podría sorprender. Si en los primeros minutos anota un gol, va a llenarse de confianza y esperemos también que aparezca el goleador Cauteruccio, que es el jugador que en cada partido hace 2 o 3 goles. 2 o 3 goles en cada partido. Y en este partido ojalá que aparezca y también todo el equipo esté concentrado. Con la tranquilidad va a tener 90 minutos para alcanzar ese objetivo. Va a ser muy difícil, pero no imposible. Esperemos que Cristal clasifique a la tercera y última ronda para seguir como equipo peruano en la Copa Libertadores. El miércoles habrá más partidos. Nacional con Puerto Cabello, Botafogo con Aurora, Atlético Nacional con Nacional. Y el jueves los últimos partidos. El Nacional frente a Sportivo Trinidense y Colo-Colo frente a Godoy Cruz. Son los partidos programados de la Copa Libertadores para esta semana, donde ya saldrán los clasificados para tercera ronda. Los clasificados todavía tendrán una última ronda, que es la tercera, para pasar a la fase de grupos, donde Universitario y Alianza están esperando el sorteo que será el próximo 18 de marzo. En lo que es el clásico argentino, reiterar que ayer se jugó el partido de la Copa, la Liga Profesional, donde River de local empató con Boca. Jugó Advíncula, empataron 1-1. Ahora sí vamos a lo que es el fútbol de la Liga 1. Reiterar en las noticias previas que hoy se cierra el libro de pases. Recordemos que en el transcurso de la semana pasada, la federación anunció a través de una resolución que el límite de jugadores inscritos por encima de 21 años ha sido ampliado en forma libre. Es decir, todos los equipos de la Liga 1 podrán inscribir la cantidad de jugadores que quieran o la cantidad de jugadores que crean conveniente para reforzar sus equipos. Y en esto de todas maneras van a tener ventaja los equipos que tienen mayor presupuesto. Aquellos equipos que no tienen mucho presupuesto no van a poder conseguir jugadores, digamos, de nivel. Pero los equipos que ya tienen jugadores extranjeros ya no podrán completar. Creo que al único que le falta un jugador extranjero es a Cristal. Todavía podría aumentar un jugador extranjero más. Mientras que en el caso de los Chancas, por decir, ya tiene los 6 cupos de los jugadores extranjeros y ya no es posible reforzarse con otro extranjero, pero sí con jugadores del fútbol nacional. Hay muchísimos jugadores que están libres. Hemos sugerido en su oportunidad a Raciel García Alfajeme, pero ya han firmado por equipos de la Liga 2. Podría ser Andy Polar, pero eso ya dependerá de la dirigencia. Esperemos que hoy, en el transcurso de las próximas horas, antes que se cierre el libro de pases, pueda la dirigencia de los Chancas contratar o fichar a algún jugador para reforzar el equipo, porque el equipo de todas maneras necesita refuerzos. Todos los equipos se van a reforzar y nosotros también tenemos que tener un equipo con banca. La banca es importante sobre todo durante el campeonato, porque hay jugadores que se van a lesionar, jugadores que van a acumular las tarjetas amarillas, van a ser suspendidos, también podrían salir expulsados con la tarjeta roja, y para eso necesitamos una banca que esté al nivel del primer equipo, para que pueda tener regularidad durante el año y mantenernos en por lo menos a media tabla y no estar en el tema del descenso, porque eso es el peligro, siempre hay un riesgo, pero para evitar ese tema hay que mantener el equipo, sobre todo ganando los partidos de local. Así que hoy, repetimos, se cierra el libro de pases y mañana, seguramente en los medios o en horas de la noche, de repente después de las 12 de la noche que ya se va a digamos, cerrar el libro de pases, habrá novedades. Todos los equipos van a hacer su último esfuerzo. Se habla mucho también de que Luis Urruti podría fichar por cualquier equipo. Él es uruguayo, pero está nacionalizado peruano. Ya no ocupa un cupo de extranjeros
y podría en cualquier momento llegar a algún equipo. En el caso de Alianza también se está hablando mucho de que Carlos Zambrano parece que se quede en Alianza. Él pertenece a Alianza, pero la dirigencia en coordinación con el comando técnico había decidido que no continúe en el equipo, pero la lesión de Jordi Vilches y viendo ya los defensas que tiene Alianza, parece, esto se estará confirmando hoy, que Zambrano continuaría para cumplir su contrato en Alianza. Así que también esa es la novedad que se podía dar en las próximas horas del día de hoy. Insistimos en el caso de los Chancas, de todas maneras necesitamos jugadores que refuercen al equipo. Necesitamos un back central más, un marcador izquierdo, unos 2 volantes más, uno de creación y sobre todo uno de marca, y delanteros, porque cuando sale Alan Murialdo, el reemplazante natural, no tiene uno de su nivel. El jugador Cox ha tenido muchas oportunidades, pero ha demostrado que no está a la altura del equipo. Así que en ese punto también creo que la dirigencia tiene que pensar, creo que unos 4 o 5 jugadores más, el equipo se repotencia y estarían disputando todos para ser quienes son los titulares, y el profesor Bacelar tendría un mayor material humano, mayor cantidad de jugadores para plantear también los partidos de acuerdo a los rivales y darle rotación y que todos puedan llegar en mejores condiciones para cada compromiso. En otra información, ya para ir también a la pausa, siendo 8 ya con 28, se ha publicado el día de ahí, nos parece algo interesante, los jugadores más veteranos de la Liga 1. Jugadores que tienen una edad ya mayor, y este es el orden. Empecemos del más joven de este grupo. Está Hernán Barcos, tiene 39 años, juega en Alianza. Él nació el 11 de abril del año 1984. En abril cumplirá 40. Hernán Barcos. Repetimos, 39 años, pero en abril cumple 40. Otro jugador, Paolo Guerrero, que recordemos que hace poco decidió seguir en Vallejo o respetar el contrato. Todavía no ha debutado, se está preparando, debe estar en las próximas. De repente en esta fecha podría jugar algunos minutos porque su situación de Vallejo está complicada. Ha perdido ayer y solo ha ganado un partido. Y está en los últimos lugares, y eso que tiene muchísimo presupuesto. Así que el equipo, el jugador, después de Barcos, que sigue en ese orden para ir al más veterano, Paolo Guerrero tiene 40 años. Cumplió el 1 de enero de este año del año 2004, nació el 84. Tiene 40 años cumplido Paolo Guerrero. Otro jugador, veterano, Hernán Rengifo, que ya vino a Andahuaylas con el equipo de ADT, tiene 40 años. Él nació el 18 de abril del año 83. Cumplirá en el mes de abril, el 18, 41 años, Hernán Rengifo. El Charapa. Otro jugador, un jugador de los Chancas, Daniel Ferreira. Daniel Ferreira tiene ya 42 años, cumplió el 22 de enero, hace poco, cumplió 42 años, arquero de los Chancas, experimentado jugador que le da seguridad al equipo. Otro jugador es Joel Pinto. El más veterano de este grupo es el arquero Joel Pinto, que tiene 43 años. Él nació el 5 de junio del año 1980. En junio cumplirá 44. Está de suplente, pero en cualquier momento va a jugar en Sport Huancayo, Joel Pinto. Así que ese es el cuadro. El más veterano, Joel Pinto, Daniel Ferreira, Hernán Rengifo, Pablo Guerrero y Hernán Barcos. Bien, amigos, 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos a la pausa con la radio, mientras vamos dando lectura a los comentarios y volvemos ya con el resumen de la Liga 1, de la fecha número 5, que se jugaron partidos desde el viernes, y estaremos tocando con amplitud el partidazo que se viene para los Chancas el día de hoy a las 3 de la tarde, hora en punto. No se confíen, el partido es a las 3, asistir con mucha anticipación porque nos indican que a las 2 en punto se estarán abriendo las puertas para que ingresen en forma ordenada y puedan ubicarse en las tribunas que compraron sus respectivas entradas. Adelante, Juan Carlos, en estudios, y regresamos con Radio Andahuaylas en breve, mientras nosotros continuamos en Frecuencia Deportiva Andahuaylas con los comentarios. Adelante, André. Bien, acá voy a leer los comentarios y un saludo y un agradecimiento para Jairo Quispe, que nos ha enviado una de nuestras primeras estrellas. Nos ha enviado 99 estrellas. La verdad no tengo idea cuánto valen soles. Gracias, no sé cómo pero igual muchas gracias, Jairo Quispe. Huella. Un saludo para ti. Cheryl Juárez. Hacer cola desde las 11 de la mañana, nos dice. Otra cosa, tienen que tener mucha precaución. El día está nublado. Ojalá que se despeje, pero no estaría de más llevarse su poncho de plástico, su paraguas, para que se protejan de la lluvia en caso hubiera. Claro, su sombrero o algo que les proteja, porque podría llover. Estos días ha estado lloviendo intensamente y podría darse en horas de la tarde. Además, tampoco no llevar las correas, que mucha gente a veces sorprende, no llevar cualquier situación punzocortante, ni hablar ningún proyectil, ni las botellas tampoco ingresen de agua. Tiene que llevar en su bolsita, con su sorbete, y evitar cualquier situación que la policía en la puerta les va a quitar. Así que para que no tengan ese problema,
no llevar la correa, de repente llevar un pasador, algo para que puedan no tener problemas a la hora de entrar. Somos más de 230 conectados en Facebook y más de 30 conectados en YouTube. La verdad, muchas gracias. Es un buen número para nuestro programa de la mañana. Un saludo para todos los que nos escriben. Milo nos dice, ¿cuál es el 11 de los Chancas? Ya vamos a ir a eso en la segunda parte del programa. Así Calma. es. Mario Leguía nos dice, vamos Chancas. Nora Malma, paraguas está prohibido llevar. Es verdad, no se puede llevar paraguas, pero sí pueden llevar ponchos de plástico. Ponchos de una plástico, especie como azules, unos de plásticos también colores. para tapar, no necesariamente poncho, sino... Es un poncho de plástico Sí, que ha sí, estado de entiendo. moda ahora en plena fiesta de carnavales porque la Que gente tiene con ha su estado capucha, con bailando todo. y poncho. Entonces, tomen sus precauciones o llevar una casaca impermeable, ¿no? Y también algo para que se sienten, porque si la tribuna va a estar, la gradería mojada, hay que llevar algo para no mojarse y tomar precauciones y ir con su camiseta. Todos con su camiseta de los Chancas originales, que recordemos estamos vendiendo en la farmacia Cristo Rey, originales, con boleta y con factura, desde las 7 de la mañana. Tenemos todas las tallas, S, M, L, XL, XXL. Las camisetas alternas que muchos están esperando, lamentablemente no confeccionaron este lote, debe estar llegando para la próxima semana a Farmacia Cristóbal. Así que todos hay que pintar el estadio con los colores de los Chancas, porque Cienciano vendrá también con sus camisetas en la Tribuna Norte. Vamos con más comentarios. Ahora, otra noticia chiquitita, se dio inicio a la Kings League de las Américas. ¿Qué es la Kings League de las Américas? Es un torneo de fútbol 7 con algunos cambios a las reglas organizado por el streamer Ibai y por Gerard Piqué. Es un torneo que se está poniendo muy de moda, sobre todo por redes sociales. Mucha gente lo ve. Y el equipo peruano llamado Persas FC participó de este torneo ayer con la participación de Raymond Manco. Jugó gran parte del partido. Lamentablemente el equipo cayó 2-1 ante Titán FC. Es un torneo que por ahora la gente no le para mucha pelota, pero que va a ir tomando fuerza con el pasar del tiempo. Entonces esa es la noticia, ¿no? Persas FC, el equipo peruano, perdió 2-1 ante Titán FC. Nos están preguntando sobre las camisetas, el costo de lista de 109. 109 de ese dinero hay un porcentaje que va al equipo de los Chancas. Esa es la diferencia. Si ustedes compran camisetas, imitaciones o ahora que le llaman, entre comillas, réplicas, no hay ningún beneficio para el equipo. Así que las camisetas originales representan un apoyo indirecto al equipo de los Chancas. Además, llevan una camiseta de calidad que le va a permitir lucir no solo en este partido, sino en todos los partidos del local, también cuando viajen a algún lugar. Ever Castro menciona algo muy interesante, ¿no? Debemos llevar carteles donde se mencione aeropuerto urgente o revocatoria a la región. Es verdad. Igual hay que tomar las precauciones, que sea un papel que no tenga, o sea, lo pueden llevar doblado, es mejor que lo tenga de repente dentro de la camisa para que la policía no se los quite, porque le pueden prohibir de repente el acceso con las pancartas, ¿no? Eso hay que ver si está prohibido llevar algunas pancartas como una bandera. No, sí se puede. Sí Creo que se puede hacer llevar. como una especie de banderola. En todos los partidos de Liga. Ya estamos de vuelta en la radio, por si acaso. Bien, gracias a Juan Carlos. Ya continuamos en simultáneo con Radio Andahuayla 106.5 FM y también en redes sociales. Y ya estamos coordinando con la gerencia de Radio Andahuayla para la transmisión en horas de la tarde. Así es. Como comentábamos, no están prohibidas las pancartas. En todos los estadios de Liga 1 se ve niños pidiendo guantes a los arqueros, etcétera. Camisetas, etcétera. El tema es que, claro, si la policía decide no dejarte entrar la pancarta, no puedes hacer mucho tampoco, ¿no? Sería muy bueno hacer como una especie de gigantografía en ese material para que si hay lluvia también en un papel, en una cartulina pequeño. nomás. La forma es que lo lleven que se muestre, doblado ¿no? de repente, ¿no? Dentro de la camisa para que no se las quiten. Bien, ahora sí vamos ya a lo que es la Liga 1, fecha número 5, para luego ya ir con todos para el partidazo que se viene entre los Chancas y Cienciano, que es la primera vez que en la Liga 1 se enfrentan. En la Liga 2 se enfrentaron varias veces y también en la Copa Bicentenario. El campeonato comenzó el día viernes, donde el equipo de Sport Huancayo, ojo con este equipo, que está logrando resultados importantes, le ganó 4-0 al equipo de Alianza Atlético de Suiana, 4-0, con goles de Matías Pérez García a los 17 minutos, Lucas Cano en 2 oportunidades, minuto 23, minuto 54, y Marcos Yuya, este jugador también que tiene varios años, a los 34. Muy buenos goles. Y Huancayo, a ritmo de entrenamiento, le ganó 4-0 a Alianza Atlético de Suiana. Se habla de que el entrenador de Alianza Atlético habría sido ya destituido, pero todavía no se ha confirmado. Otro partido que se jugó en Lima, exactamente en el Callao. Sport Boys le ganó 3-0 a Cusco Fútbol Club, con goles de Pablo Bueno de penal a los 6 minutos, luego Brandon Palacios, hijo del Chorri Palacio, minuto 42, y Cristian Carvajal al minuto 64. Buen triunfo para Boys. Ojo, que el próximo rival de los Chancas es Boys. Este partido tiene que volver a ver, después del partido de hoy, el profesor Juan Carlos Bacelar, juntamente con los jugadores y su comando técnico, para analizar a este equipo de Boys, que será nuestro próximo rival este domingo. Ojo que falta poco.
menos de una semana. Este domingo 3 de marzo jugaremos de local frente a Sport Boys en el Estadio Los Chancas. Otro partido que se jugó el día sábado allá en Cajabamba, UTC frente a Universitario. El estadio estuvo casi lleno y Universitario no pudo ganar este partido, que era su objetivo. UTC también hizo lo correcto. Tuvieron claras oportunidades los dos equipos. La más clara de Universitario fue ese cabezazo de Dorregaray casi en la parte final del partido. Solo dentro del área chica, el cabezazo fue a las manos de Subsuk, que evitó el gol. Repetimos, UTC 0, Universitario 0. Y como es siempre costumbre, declaraciones de Ferrari, quien dijo que acá no se puede jugar fútbol profesional, no entendemos por qué. La cancha estaba en perfectas condiciones, parece que es por viaje. Desde Cajamarca hasta Cajabamba, que es vía terrestre, y la cancha está en muy buenas condiciones. El público también estuvo, es verdad que es un estadio pequeño, pero ojo que ya en el caso de Comerciantes Unidos parece que en la siguiente fecha ya jugará en Cutervo. En el caso de UTC parece que va a seguir jugando en este escenario porque el estadio Héroe de San Ramón allá en Cajamarca todavía no avanzan con el cambio del gras sintético. Otro partido que se jugó en Arequipa también, donde Melgar en estos últimos partidos de suerte prácticamente en los descuentos está ganando. El partido empezó ganando Melgar al minuto 37 de penal, también por el tema del VAR. Bernardo Cuesta anotó al minuto 37. De penal empató Marlon de Jesús al minuto 51. Hasta los 90 minutos el partido estaba 1-1. Se dio los minutos de descuento y ya en el minuto 97, en la última jugada, un tiro libre de Tommy Martínez que ejecuta del sector izquierdo hacia el área, todos están en línea, un cabezazo, golazo para el equipo de Melgar. Se revisa en el VAR, se demoran como 4 minutos porque no se sabía si estaba habilitado. El juez de línea indicaba que había posición adelantada, pero se ve en la repetición y en las líneas que pone el VAR que estaba habilitando uno de los jugadores con la pierna. Con la pierna incluso se veía los zapatos verdes y se da válido. Así que Melgar en el último momento del partido, en la última jugada, logra ganar sufriendo 2-1 a Unión Comercio. Otro partido que se jugó allá en Trujillo, ojo con Manucci. Manucci es el equipo que parece que también Franco Navarro se va, porque perdió de local frente a Sporting Cristal. Cristal puso su mejor equipo, no guardó nada, puso el mejor equipo pensando también en su partido de mañana y anotó 4-0. Le ganó 4-0 con goles de este juvenil, Max Loren Castro al minuto 35, prácticamente un gol con la espalda, porque lo empujaban, y un gol que le chocó de carambola, anota al minuto 35. Luego apareció el goleador Martín Cauteruccio, que hizo 3 goles, un hat-trick. Minuto 43, minuto 51, minuto 61. Cristal 4, Manucci 0, goleada que recibe otra vez Manucci de local. Otro partido que se jugó el día de ayer allá en Sullana, donde Atlético Grau jugó de local frente al ADT, un partido intenso, donde el equipo de ADT en el primer tiempo ganaba 2-0. Esto le pasó casi similar a los Chancas cuando jugó frente a Comerciantes Unidos. ADT con gol de Janio Opósito al minuto 16 y Fernando Berzano al minuto 45 ganaba 2-0, primer tiempo. En el segundo tiempo Grau salió con todo y este goleador Neri Bandiera anotó al minuto 66 el 2-1. Luego, antes apareció todavía primero Freddy Oncoy al minuto 18 y estaba 2-2. Y al final del partido hubo un penal a favor del equipo de ADT que atajó muy bien el Pato Álvarez. ¿A quién? Al jugador Rengifo. Se perdió una clarísima oportunidad de ganar el partido y al final empataron 2-2. Y el partido que se jugó en horas de la tarde ayer, Alianza de local allá en Villa El Salvador, frente al equipo de Comerciantes Unidos. Alianza a los 2 minutos perdió 1-0. Un error del jugador, en este caso de Gaby Costa, ejecuta un tiro libre del sector de Oriente. Todos los defensas suben para buscar el juego aéreo. No había nadie que se quede, digamos, para cualquier contragolpe. Y lamentablemente para los hinchas de Alianza, Gaby Costa, en vez de hacer el centro, buscando el juego aéreo, el cabezazo, al área, le da un pase buscando, parece que al defensa Ramos, y le da al rival. En un contragolpe bastante rápido, este jugador colombiano, Dubans Palacio, supera a todos en velocidad, sale el arquero Sarabia y le anota a los 2 minutos 1-0 a favor de Comerciantes Unidos. La hinchada de Alianza, que estaba en Villa El Salvador, sorprendida, pero faltaba mucho por jugarse. Empezó a jugar Alianza, atacando en forma masiva por todos los sectores y buena actuación también de Kevin Serna por derecha.
El jugador, en este caso Waterman, también buscando espacios, Barcos, todos. Y al minuto 23 vino el empate. Gol de Hernán Barcos, minuto 23. Luego al minuto 32 un autogol donde estuvo Waterman y Diego Campos, el arquero, anota de autogol, minuto 32. Gabriel Costa, también una muy buena jugada de Barcos por izquierda, donde le da el centro para Gaby Costa, que anota al minuto 36. Esto fue en el primer tiempo, 3-1. Segundo tiempo, Adrián Arregui, después de una pelota parada, al minuto 50 pone el 4-1. Y en los descuentos, una muy buena jugada por izquierda, un jugador Sanelato, que pasa hasta el fondo, un pase de Guzmán que debutaba, jugador juvenil, hace un centro hacia atrás y Catriel Cabellos anota al minuto 93 el gol número 5. 5 para Alianza, 1 para Comerciantes Unidos el día de ayer. Y en la noche se jugó el partido en Cusco, en el estadio Garcilaso de la Vega, donde Deportivo Garcilaso, que no había ganado en sus 4 primeros partidos, tenía la oportunidad de sumar frente a Vallejo y logró en el segundo tiempo anotar los goles. Anotó Carlos Díaz al minuto 55, una jugada de la media luna exactamente, un rebote, la baja de pecho, un potente disparo, anota. Lo que sí no entendemos, por qué no puso a Carvalho en el arco. Mosquera lo sentó y puso al suplente. Y casi al final apareció Alexis Gómez, un potente zurdazo también de fuera del área, anotando el 2 y definitivo gol. Garcilaso 2, Vallejo 0. Hoy se juega el partido de los Changas con Cienciano y faltando un partido, la tabla, atención, la tabla ha quedado de la siguiente manera. En el primer lugar, 3 equipos. Por mejor diferencia de goles, Cristal primero con 13. Segundo, Huancayo con 13. Tercero, Universitario con 13. Los 3 equipos con 13 puntos. Cuarto, Alianza con 12. Quinto, UTC con 8. Sexto, Cienciano con 8. Un partido menos. Séptimo, Comerciantes Unidos con 7. Octavo, Cusco Fútbol Club con 7. Noveno, Sport Boys con 6. Décimo, Grau con 6. Puesto número 11, Los Chancas. Los Chancas están en el puesto número 11. Un partido menos, con 6 puntos. Puesto 12, Melgar con 6. Puesto 13, ADT con 5. Puesto 14, Alianza Atlético con 4. Puesto 15, Vallejo con 4. Puesto 16, Garcilaso con 3. Puesto 17, Unión Comercio con 1. Y en el último lugar, Manucci con 1 punto. Hay 2 equipos que tienen 1 punto en las 5 primeras fechas. Reiteramos que hoy se completa el partido de los Chancas con Cienciano. Esperemos y todos estamos hinchando y todos estamos con el deseo de que los Chancas salga adelante con este partido y pueda sumar 3 puntos. Si suma los 3 puntos, sumaría 9 puntos y estaría ubicándose en el 5º lugar. Será difícil, es verdad, pero los partidos hay que jugar. Y atención, la fecha número 6 se jugará a partir de este jueves. Este jueves a las 12:45 en Sullana, Alianza Atlético frente a Garcilaso. El viernes, 2 partidos. Atención, el viernes en Tarma, ADT recibe Alianza. Para Alianza un partido difícil en altura. Vamos a ver cómo le va. ADT también va a tratar de aprovechar su condición. 3 de la tarde el viernes, ADT con Alianza. A las 8:30 el viernes también un partidazo. Universitario en su estadio frente al equipo de Sport Huancayo. Ambos con 13 puntos. Ambos con 13 puntos jugarán un partido en el Monumental el viernes. El sábado, 3 partidos, 1:15. Cristal jugará frente a Grau en Lima, ya conociendo cómo le va a ir el día de mañana. 3:45 el sábado, Comerciantes Unidos posiblemente allá frente a Melgar. A las 7, Vallejo frente a Cusco. Y el domingo, atención, el domingo 3, Estadio Los Chancas, partido confirmado. 3 de la tarde, Los Chancas 6 de local frente a Sport Boys del Callao. El domingo 3. A las 7 el domingo, Cienciano en Cusco frente a Carlos Amanucci. Y para terminar, el lunes 4, Unión Comercio a las 2 de la tarde allá en Tarapoto frente a UTC. Ahora sí vamos ya de lleno al partido que se viene el día de hoy en las próximas horas. Ya la gente está esperando la hora del partido. Muchos ya tienen su entrada en la mano, algunos ya tienen impreso, tienen en su celular, algunos están haciendo su cola para adquirir la entrada física. Acá muy cerca de la mansión Casa Hotel, entre el estadio y la mansión hay una cooperativa donde están haciendo cola para poder comprar sus entradas físicas. Ojo que se podrían agotar, apresurarse, y las personas que todavía tienen la oportunidad de adquirir en forma virtual también. Hasta ayer en la noche dijeron que el pack para los 2 partidos estaba habilitado. No sabemos si el día de hoy todavía sigue ese tema, pero hasta ayer estaba ya confirmado. Vamos con comentarios. Vamos ya, no nos queda mucho tiempo. Vamos a lanzar la lista de jugadores que han viajado de Cienciano. Correcto. Y luego el 11 posible de Chancas para ya meternos al sorteo de lleno. Así es. El equipo de Cienciano llegó ayer cerca de las 2:30. Al aeropuerto llegó cerca de las 2. Y los jugadores que han viajado son 20. Son los siguientes jugadores, incluidos con sus números, del equipo de Cienciano. Número 1, Jefferson Nolasco. Número 2, Leonardo Rugel. Número 3, Marcelo Benítez. Número 4, Jefferson Portales. Número 5, Leonardo Mifflin. Número 6,
Paolo Fuentes. Número 7, Josué Estrada. Número 8, Didier Latorre. Número 9, Danilo Carando. Número 10, Gonzalo Ritaco. Número 11, Juan Romagnoli. Número 14, Claudio Torrejón. Número 16, Orlando Núñez. Número 17, Jordan Giving. Número 21, Carlos Garcés, el ecuatoriano. Número 22, Aldair Rodríguez. Número 27, el panameño Abdiel Ayarza, que ya vino a Andahuaylas con Cusco Fútbol Club en Liga 2. Número 31, el arquero Ítalo Espinosa. Número 35, Gilmar Paredes. Y el número 55, Alfredo El Chapu Ramúa. Director técnico, Oscar Ibáñez. Esta es la delegación de 20 jugadores que ya están en Andahuaylas para el partido en horas de la tarde. Vamos ya para explicar el tema del sorteo, para ir también a los posibles equipos, tanto de Cienciano como de los Chancas. A ver, bien, vamos a ir ya con el sorteo. Recordemos que este sorteo llega gracias al doctor Omar Zulca, es nuestro nuevo auspiciador, el urólogo doctor Omar Zulca, que se está uniendo a la lista de auspiciadores de los Chancas y el día de hoy nos está regalando una entrada doble para la tribuna Occidente, la tribuna más cara, ojo, que ya las instrucciones del sorteo fueron publicadas en nuestras redes sociales desde el fin de semana pasado. Han tenido 3 días más o menos para inscribirse. Ya tenemos la lista de todos los participantes que han cumplido con los requisitos para participar del sorteo. Son 110 participantes. Ahí en pantalla tienen todos los nombres. Vamos a ir de una vez al sorteo. Es solamente un ganador, 2 entradas. Dos entradas para una sola persona, para que pueda ir con su acompañante, para que pueda llevar a su flaca, a su flaco, a su hijo, a su hija, a su papá, a su mamá, etcétera, quien ustedes deseen. Vamos de frente con el sorteo porque nos queda pocos minutos de programa. Ahí ya mostré toda la lista, le vamos a dar a comenzar la cuenta regresiva, a ver quién es ese afortunado. Tiene que estar atento porque nos tiene que escribir por las redes. Claro, si no, vamos al Si no, vamos a ir con los suplentes. Tenemos suplentes también. A ver, Dani Solano es el ganador de esta entrada. Los demás son suplentes. Vamos a ver si Dani Solano nos escribe. Dani Solano, su apellido materno, ¿puso solo Dani Solano? Solo puso Dani Solano. Entonces, si nos escribe por el chat de Facebook o YouTube, o en todo caso, cualquier suplente que esté ya en list, que esté atento a la transmisión, puede ser Luz Heidi, puede ser William Trujillo Salas, Marcial Moscoso, Andrea Solís Núñez, Jorge George Gómez, Rosa Mónica Parco. A ver, cualquiera que nos escriba. Vamos a darle unos 2-3 minutos. Acá Cheryl Juárez está etiquetando a Dani Lozano, a ver si lo llamas, no sé, porque tienes poquitos minutos para contactarlo. A ver si no. Jorge George nos dice presente. A ver, Jorge George, pásanos tu número por interno. Si es que no nos escribe en los próximos minutos, el ganador, Dani Solano, pierde su oportunidad. A ver, pásanos por interno, George, por el inbox de Frecuencia Deportiva, tu número. Mientras tanto, vamos. ¿Pero es George o Dani Solano? George es el suplente. Ah, ya, pero primero hay que darle opción a Dani Solano, que ganó. No, sí, está bien, pero como no tenemos mucho tiempo, que George nos vaya compartiendo. Aquí tiene 2 minutos, mientras vamos dando lectura a los 2 posibles equipos del día de hoy. Mientras vamos a esperar que se comunique. ¿Cuál es Posible 11? El posible 11 de los Chancas será Daniel Ferreira en el arco, en la defensa Marlon Ruiz Díaz, Kenny Becerra, Carlos Gamarra, Axel Chávez. Esa sería la defensa. En el medio campo, Rudy Palomino, Diego Carabaño, Abel Casquete, Carlos López. Más adelante, José Manzaneda y Alan Murialdo. Director técnico Juan Carlos Bacelar. Ese más o menos es el 11 titular del equipo. De repente, a última hora, podría haber alguna novedad en el medio campo. Si no es Carabaño el que arranque, de repente es además Robles. Mientras que el equipo cienciano estaría con el 11 que estuvo frente a Boys. Ítalo Espinosa en el arco, Josué Estrada, Pablo Fuentes. A ver, Dani Solano ya nos ha escrito, está presente. Dani, por favor, escríbenos al inbox, envíanos tu número para llamarte y hacerte la entrega oficial de la entrada. La entrevista respectiva. Gracias al doctor Omar Zulca. Gracias a el doctor Omar Zulca es que estamos haciendo este sorteo. Dani, envíanos tu número de celular por interno, por el inbox, para poder llamarte, por favor. Creo que ya envió. A ver, vamos a verificar. Acá tengo que me ha mandado un mensaje, de repente lo podías ver. A ver, voy a verificar. Si no, lo va a registrar. Ya tengo el número acá para poder hacer ¿Es Solano? Ah, no es. Es George. Él está de suplente. Prácticamente ya perdía su oportunidad. Y Dani, danos tu número para Dani Solano es el que tiene que enviar. Dani Solano ya es el ganador. Omar Zulca también está presente en la transmisión. Nos dice felicitaciones, Dani. Dani Solano. Dani, estamos a la espera de tu número. Mientras tanto, continuamos con el 11 titular del Cienciano, que sería para hoy Ítalo Espinosa en el arco, en la defensa, Josué Estrada, Pablo Fuentes, Germán Mera y Marcelo Benítez. En el mediocampo, Claudio Torrejón, Alfredo Ramúa, Abdiel Ayarza,
Aldair Rodríguez y el jugador Didier Latorre o Romagnoli y el ecuatoriano goleador Carlos Garcés, director técnico Oscar Ibañez. Ese más o menos sería el 11 del equipo de Cienciano, que recordemos que llegó el día de ayer vía aérea. Ellos viajaron en avión desde Cusco hasta Lima y de Lima a Andahuaylas vía aérea. Hoy en horas de la tarde veremos cómo se pone el compromiso. Recordemos que el árbitro será el señor Agustín Menéndez, árbitro del partido, que también se encuentra en Andahuaylas. Augusto se llama Augusto Menéndez, acompañado del primer asistente Guillermo Zavala, segundo asistente Gesdel Flores y el cuarto oficial Gregorio Carrasco. Repetimos, el árbitro será Augusto Menéndez. Esperemos que esté aplicando el reglamento para poder administrar el juego. Ya parece que tenemos, vamos dando lectura para yo hacer la llamada. Sí, listo, ya te pasé el número de Dani Solano Guisado. Está a la espera de tu llamada. Ya nos escribió, vamos a llamar a Dani para que nos cuente cómo va a vivir este partido, con quién va a ir, a qué hora va a ir al estadio. Se ha ganado una entrada doble para la Tribuna Occidente. Mientras tanto, voy a aprovechar de leer algunos comentarios. Aurelio Román nos dice: hoy todos somos chancas. Tito Damiano, saludos profesor Minciades y André. Hoy ganamos. Arturo Zúñiga, un saludo desde la galería Andahuaylazo. Olimpio Pérez, felicitación por el programa. Ese 11 me gusta, dice. Irmita Guía, vamos chancas. Roger Rincón, hoy gana los chancas. Eugenio Quispe, hola. ¿Cómo se hace para participar del sorteo? Siempre, Eugenio, tienen que estar atentos a nuestras redes sociales, ¿no? A nuestro Instagram, a nuestro Facebook, a nuestro YouTube. Por ahí siempre enviamos la información oficial de cómo participar en el sorteo. Este sorteo ya terminó, pero para el partido contra Sport Boys vamos a tener ya estamos llamando a también, Dani. Seguramente. Dani, te estamos llamando. Atento a tu teléfono. Bien, buenos días. ¿Tu nombre? Buenos días. Dani, buenos días, Dani Solano. ¿De qué parte nos contestas? ¿Por dónde estás? Acá de Cruspata. ¿Cómo participaste? ¿Cómo te animaste a participar en este sorteo de la entrada doble? Hace 2 días he compartido. ¿Siempre escuchas nuestro programa? Al doctor Omar Silva Zulca. Omar Zulca. La entrada doble del accidente. ¿Con quién vas a ir el día de hoy en horas de la tarde? Con mi pareja. ¿Su nombre? Siempre vamos a todos los partidos, Cheryl Juárez. Siempre vamos y siempre estamos atentos también. ¿Hace cuánto tiempo escuchas Frecuencia Deportiva? En la radio y en redes. ¿Desde cuándo nos sigues? ¿Desde cuándo sigo? Ya 2 meses, 3 meses ya. Recién 3 meses. En redes, pero en la radio no nos escuchabas. En Radio Andahuaylas, Frecuencia Deportiva. Por la transmisión, mayormente, no tenemos radio. Bien, correcto. Entonces vamos a coordinar por el interno para poder llenar tu entrada con tu nombre y también con el nombre de tu acompañante y su DNI. Y en esta ¿Con quién parte... va a ir? Pregúntale. Sí, va a ir con su pareja. Ya nos dijo con su pareja. Agradece al doctor Omar Zulca, que es urólogo médico, que te ha regalado esta entrada. Un agradecimiento. Claro, agradecer al doctor Omar Zulca por la entrada al accidente, agradecer también a la transmisión de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, ¿no? Bien, gracias. Un mensaje a toda la afición, a todos los hinchas andahuaylinos a asistir y alentar al equipo. Claro, que toda la población andahuaylas apoya a nuestro equipo, ¿no? Que últimamente se está viendo poca concurrencia en el estadio, pero yo sí a todos los partidos hoy. Muchas gracias. Bien, gracias. Estamos coordinando por el interno en el transcurso de la mañana. Gracias. Listo. Bien, amigos, hemos cumplido con el doctor Omar Zulca, quien ha regalado esta entrada doble para 2 personas. Dani Solano se ganó, de Cruspata nos llama, irá con su pareja y estaremos coordinando y entregando en forma virtual también su entrada respectiva. Sí, Saint Andro dice: guarda con las broncas, cuidado con las broncas que hay en la tribuna, sí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que va a ser una fiesta. Yo no creo que la hinchada de Cienciano sea agresiva y la hinchada de Chancas tampoco es agresiva por naturaleza. Si no hay ningún tipo de provocación, yo creo que no va a haber ningún problema. Igual recordarles que hay que tener mucho cuidado con lanzar cosas al campo, con hacer gestos racistas, etcétera. Alex Ojo nos dice: vamos Chancas, hoy ganamos, saludos desde Lima. Así es, un llamado a la hinchada, comportarse a la altura de una Liga 1. Ya no estamos en Copa Perú, con los partidos de repente con Abancay, con Cusco, etcétera. Estamos en una Liga 1, este partido es televisado en directo por Liga 1 Más, que ya está con sus equipos también listo, y tenemos que comportarnos, alentar a nuestro equipo, eso sí, alentar permanentemente, y las barras que han estado ensayando durante estos días también practiquen o ya en la hora de la verdad aparezcan en el estadio, porque la barra de Cusco ha llegado en gran cantidad. Van a estar en la tribuna norte, en la zona que está designada al equipo de Cienciano, que está con una reja en la tribuna norte hacia occidente, se llena. Es posible que habiliten en oriente hacia sur,
de repente un espacio con la policía como cerco para que no estén juntos. Mucha gente compra también andaurina a Tribuna Norte y ellos tienen derecho a estar con su boleto respectivo y asistir temprano. Como decía uno de nuestros seguidores, desde las 11 hay que hacer la cola, porque a las 12 ojalá que abran un poco antes. Si es posible que se abra a 11:30, de tal forma que los hinchas ya estén en su lugar, en su tribuna donde pagaron. Recordemos que son 3 tribunas, Oriente, Occidente y Norte. Gran fiesta el día de hoy y esperemos que en la parte deportiva los Chancas pueda sacar adelante este partido. Reiterar también el tema del clima, podría llover, hay que tomar precauciones para poder taparse con los ponchos de plástico que están de moda, con su capucha, y ver la forma de poder protegerse del tema de la lluvia. Vamos con los últimos comentarios, ya son 8:58. Listo, a ver, Jacinto Lace nos dice, hola, vamos Chancas, sí ganamos hoy. También Jesús Alfredo Iñigo, vamos Chancas. Arturo Zúñiga también nos saluda. Mucha gente, la verdad, mucha expectativa. El estadio va a estar reventando el día de hoy. Vayan temprano, lleven su ponchito de plástico por si llueve. Y todas las personas que quieran llevar su pancarta exigiendo, ¿no? Urgente aeropuerto, revocatoria a la región. Lleven cartulinas pequeñas que no sean muy grandes, ¿no? Y que las puedan poner dentro de la camiseta para que no se las quiten. Y no se olviden también comprar sus camisetas, los que no tienen camisetas originales, que Farmacia Cristo Rey está vendiendo en la avenida Andahuayla 270. 109 soles, precio de lista, precio oficial. Y apoyemos al equipo de los Chancas. En esta parte final, agradecer como siempre a nuestros auspiciadores. Y recordarles que las entradas físicas se están vendiendo hoy frente a la Mansión Casa Hotel en la cooperativa Tahuantinsuyo, de nuestro amigo Claudio Silvera. Gracias a Ferretería Gutiérrez en la avenida Andahuayla 140, celular 939-3428-18. Gracias también a Tortas Rodas, avenida Martinelli 281, planta principal, avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-41-5241. También gracias a Mecánica de Motos Romero, en la avenida Los Álamos 143, teléfonos WhatsApp 983-946887. Gracias a Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Gracias a Corporación Dexifar en la calle Arboleda 106, teléfono 934-467-479. Gracias a la Mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864. Gracias también a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuayla 270. Estamos en la parte final reiterando que nosotros estaremos en horas de la tarde, solo por Radio Andahuaylas. Lamentablemente no permiten transmisiones a través de las redes por disposiciones del que tiene los derechos de televisión y estaremos desde temprano. Vamos a tratar de salir lo más antes posible desde hoy en horas de la tarde. Desde ya la invitación al público a seguir comprando sus entradas, comprar sus camisetas y alentar a la altura, sin ofensas, sin agredir, sin lanzar nada y estar alentando al equipo durante el partido, pase lo que pase en el Estadio de los Chancas. Así es, vamos a aprovechar de agradecer brevemente a nuestros auspiciadores ya para cerrar el programa de hoy. Ya agradecí, ya hace un poco. Okay. Vamos con los últimos comentarios, ya son prácticamente las 9 para ir terminando Frecuencia Deportiva del día de hoy. Y en la noche estaremos regresando, pase lo que pase, en el partido. Sí, Albercito Mesa dice debería jugar mogollón. César Ojo, un partido difícil, pero en casa se tiene que ganar. Y de hecho, en las apuestas, Chancas es ligeramente favorito. Por muy poco, Chancas está pagando ahora 2.18 si gana. Cienciano, en cambio, paga 3.19 si gana. Y el empate paga 3.50. Así es, hay que estar atentos. Recordemos que el equipo cienciano no tendrá ningún problema con la altura. Cusco está más alto que Andahuaylas. Y habría que ver la cancha. La cancha seguramente ya ha sido cortada, deben estar pintando en este momento para que esté, bien definidas las líneas y que la televisión y los propios árbitros puedan no tener ninguna dificultad. Así que todos nos vemos en el estadio. Gracias por esta sintonía. Regresamos en horas de la tarde. Gracias. Buenos días. Permiso. La despedida también de André. Nos vemos esta tarde a las 3 de la tarde por Radio Andahuayla 106.5 y en la noche con el post partido a las 10 de la noche. Así es, a las 10 y en la tarde en el estadio. Gracias. Buenos días. Hasta la tarde.